porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Y vamos a ir a la palabra de Dios creyendo que Dios nos quita toda ceguera espiritual. Amén. ¿Para qué? Diga, para que me alumbre la luz del Evangelio. Me alumbre la luz del Evangelio. Amén. Bendito sea Dios. Así, mirando esa palabra, vamos a ir a Efesios. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 12. Qué bendición cuando el Señor ministra. Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a leer el texto, si lo tienes ahí en la Biblia, o lo podemos leer aquí todos. Amén. En el Señor. Confiéselo con su boca, que la palabra es la que transforma. Amén. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos, ¿a quién? A Cristo. Dígale al que está a su lado, ¿seremos alabanza para su gloria? Leámoslo otra vez. 1, 2, 3. A fin. Y nos vamos con el 13 también. ¿Qué dice el 13? Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Señor nos ha tenido ahí en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Diga reino. Hay un reino eterno. Hubo un reino visible. El hermano nos estuvo hablando del reino visible. Las semanas antepasadas estuvimos hablando de los reyes. Fue un reino visible, pero fallaron todos. El personaje principal de la Biblia es Dios. Diga, es Dios. Los demás no son héroes. Ni Dios es héroe porque Él no se supera. Ni los demás son héroes, sino que Dios ha mostrado a la humanidad y se ha revelado a la humanidad a través de la ley de Moisés. Es la misma ley. Dios no es loco. Es la misma ley, sino que ahora Él quiere perfeccionar. Amén. Y el reino visible fueron los reyes. Pero ahora llegó Jesucristo. Diga, reino de Cristo en la tierra. Diga, el Dios eterno se hizo visible a través de Juan 14 y vimos su gloria, se encarnó, el verbo se encarnó y vimos su gloria. Ese es el reino inaugural. Los 4 evangelios está empezando la iglesia en la tierra. La escatología, el fin de los tiempos. Ya el Señor ha hablado. Ahora viene Cristo visible, la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, no tiene ojos como nosotros. Solamente es un modismo para que entendamos lo espiritual, así como vemos lo físico. Pero ahora, cuando Cristo muere en la cruz, le dice a los discípulos humanos, diga, reinado de Cristo en la tierra. A ver, estamos acá. Quítese toda ceguera espiritual. No se ponga a pensar en otra cosa. Ni siquiera tome agua ahorita, hermano. Respetemos la palabra. El reino visible es Cristo. En el 28:19 le dice: vayan y hagan discípulos porque yo vencí a los que estaban temerosos de la muerte. Yo soy el primero que morí y el primero que resucito. Lázaro y todos los demás volvieron a morir y no han resucitado a vida eterna todavía en la primera resurrección. Diga, primicias. Cristo visible se divide en la gran comisión: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Diga, yo soy ellos. Diga, yo soy.
Diga reino espiritual. No lo vemos. No vemos a Jesús. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros. Ay, dígalo, dígalo. Y si alguno no ha recibido el Espíritu Santo, dígale, oiga, yo quiero el Espíritu Santo. Porque es un reino invisible. No es un reino visible. Renuncia a la ceguera espiritual, física. Diga espiritual, diga espiritual. Espiritual. Así como somos miopes a veces, así como usamos gafas físicas, hay una ceguera espiritual de esto. Que el reino es invisible. En este momento es invisible. Y vamos para un reino eterno. Amén. Entonces la iglesia es invisible. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es invisible. Diga, yo necesito el Espíritu Santo. Si usted quiere entender esto, necesitas al Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Bueno, amén. Y entonces dice ahí eso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Pero me vuelvo al otro versículo. Bendito sea el Dios y Padre. Mira, ahí está la Trinidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mala interpretación, los neopentecostales, los de la liberación. Ahí no dice que usted va a ser un águila, que usted va a ser un león y va a tener mucha plata y que usted es así de agresivo para los negocios. No dice eso. Dice un reino. ¿Un reino qué? ¿Hay un reino qué? En los lugares celestiales, yo voy en el 4 seguro. No, en el 3. En los lugares celestiales, en Cristo. Pero sigamos con el 4. ¿Y qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Y qué dicen las malas interpretaciones? Si usted viene a la iglesia, se le arregla la vida y consigue plata, consigue mujer y consigue carro. No, ya hubo un reino terrenal, estaban los reyes, consiguieron casas, consiguieron de todo y se perdieron. Espiritualmente, Dios se llevó lo que David trajo, lo que Salomón hizo cuando el reino de Dios no era santo. Diga santo, apartado. No nos podemos aislar. Quisiéramos, como hicieron los de Curán, irnos para el desierto, porque ahí estaban los rollos en Curán, a pie del mar muerto. Así que hubo un llamado de santos que quisieron aislarse del mundo, porque no podían vivir en este mundo. Aún los sacerdotes se habían corrompido. Diga, un reino santo. Diga, Dios busca un reino santo. Se le han quedado los crespos hechos a Dios con la ley, los sacerdotes, los profetas. Y ahora estamos en el reino espiritual y dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo conquistó en los lugares celestiales para que la iglesia sea santa. Diga santa. ¿Qué es santo? Diga apartado. No nos aislamos del mundo, pero dijo, ustedes son aparte, hermano. Si los demás adulteran, ustedes no. Perdónenme que me toque hablar tan claro, porque es que a veces nos hacemos los que no entendemos la palabra de Dios y decimos, yo voy a la iglesia, yo soy salvo, y sigue adulterando. No, dice apartado. La luz de Dios brillará al mundo, diga, a través de mí que soy iglesia. Al que se crea iglesia, diga, la luz de Dios va a alumbrar a través de mí. Si quisiéramos salirnos del mundo, diga, yo no soy más que una manguera por donde pasa la gloria de Dios. La iglesia es una manguera por donde pasa. Que Dios me alumbre los ojos del entendimiento. Amén. ¿Qué hace la iglesia? Dígale que yo soy un vaso de Dios. Diga, yo soy una manguera. Diga, yo soy un canal. ¿Qué pasa si le meto esta manguera tan mala, cierto? No corrió el agua, cierto. Debe estar llena de pecado. Eso, está tapada. ¿Aló, estamos aquí?
La idea es esa, usted no se distraiga, pero la idea es que usted, si es iglesia, si yo soy iglesia, diga, yo renuncio a toda, yo, Yanet Villamarín, renuncio a toda bobada de ceguera. ¿Usted no le parece que uno está haciendo, traicionándose a uno mismo si viene a la iglesia y no es una vasija de honra para Dios? ¿No le parece? ¿Por qué no pasó el agua? Porque eso está tapado. Y si yo misma no sirvo para que la gloria de Dios pase a través de mí, dígale, entonces ¿quién? Amén. Entonces la iglesia es llamada ¿a qué? Diga, ser santa. Los que no saben qué es santo, es consagrado a. O te consagras a la brujería, o te consagras al adulterio, a la pornografía, a vender en los bares, o te consagra al reino de Dios, a colocar negocios que produzcan, a tener un matrimonio para que mis niños no pidan dinero en los semáforos. Diga, consagrado a. Eso es santo. Amén. No somos perfectos, porque vamos en un crecimiento hasta la estatura de Cristo. Pero de eso me decía que viene a la iglesia. O te crees iglesia de Jesús, pero ya estamos como los que estaban en el terminal. Ya ni sabemos de qué reino somos. Ya no sabemos si el reino se acabó. A veces pensamos que ya se acabó el reino de Estados Unidos o al que yo pertenezco, como el del terminal. ¿Aló, estamos acá? Examínese usted mismo. ¿Qué está pensando? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Para conseguir casa, carro y beca? ¿Para casarnos bien? Porque los de la iglesia, pues las mujeres de la iglesia se supone que deben ser castas, respetuosas, amadoras de sus maridos. Eso pasa. Acabaron de enterrar a uno de mis contemporáneos. Niña cristiana, joven, novia cristiana, casada cristiana, viuda cristiana. Abrimos Ducales, Esquilé y Bogotá al mismo tiempo. Y nos encontramos todos esos nos encontramos, algunos. Y yo veía que mi generación está muriendo. Y nos mirábamos unos a otros. Y Ovidio me decía, estoy en tal parte haciendo la obra. Yo debería estar ahí haciendo la obra, también con él en esa parte. Pero lo único que yo le decía es, no estamos quietos. Lo llevamos en la sangre, lo llevamos en nuestra vida. Si usted tiene pasión por el fútbol, la obra de Dios es más apasionada que el fútbol. Porque dura para siempre, mi hermano. Tú lo tienes que sentir, ¿o no? ¿Usted no siente nada? ¿No hace nada por el Señor? Yo lloraba porque estoy viendo que una generación está pasando. Generación militante, de ayuno, de oración, de sufrimiento por la obra de Dios. Y ustedes siguen. Y si es iglesia, o vienes a la iglesia por un carro, por un tesoro, o vienes para hacer la iglesia invisible. Por eso tiene que mirar tu don, tu ministerio. ¿Aló? ¿No? Usted me está mirando así raro, tan bonito que llora la pastora, dirán ellos. Amén. Yo tengo la Biblia bien rayada, sino por los ojos. Pero dice, según nos escogió, el 4, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Tú qué crees? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fundaron una iglesia para tener carro, para tener casa y beca. Escobar tuvo eso sin ser cristiano. No disfrutó nada porque así es el diablo. El diablo roba, el diablo mata y destruye. ¿Usted es iglesia? No, porque Dios haga excepción de personas. Ese es un pensamiento calvinista. Usted es iglesia porque Dios ya lo hizo todo y el que quiera se agarra y el que no, no. Diga decisión mía, diga la decisión es mía. No me diga que a usted no le han predicado el evangelio. Usted es iglesia porque la conciencia te tiene que atormentar y decir, yo no nací para robar, yo no nací para matar, yo no nací para vivir en adulterio. Que te tiren los hombres,
hombres casados que no van a dar por ti. Ellos no te van a presentar a la asamblea de Dios porque ellos tienen su guardado. Diga, yo no nací para estar en adulterio. Yo no nací para estar en fornicación. El Señor pagó por usted ya. Así que no es el pensamiento calvinista de que este miserable se salvó y aunque no creo en la suerte, fue por suerte que me salvé. No. Dice la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es tu conciencia, querido. La gracia de Dios es la ley escrita en tu corazón y la de Moisés, que vale y vale y vale porque fue dada a través de los ángeles, cuanto más Cristo que hace cumplir la ley en mí. La ley no pudo, pero sí era de Dios. Pero Jesucristo dice, yo entro a tu corazón y te arreglo la vida antes de que te mueras. Y si no las arreglas antes de que te mueras, seré tu juez, porque de todas maneras te vas a morir. Y de todas maneras tienes conciencia. Y de todas maneras hay una ley escrita en tu corazón. Diga, eso es gracia. Diga, eso es gracia. Diga, Dios no escogió un número determinado o a los más, o escogió a alguien y dijo, mira, yo te permito que sientas la emoción y la experiencia del Espíritu Santo, pero yo ya decidí que usted se condenaba. Eso es un Dios monstruoso. Dios no es así. Dios decide, diga sinergia, diga no monoenergia, diga no monoenergia. Esa palabra quiere decir que los que piensan que Dios hace todo y salvó al que quiso y los dejó venir hasta la iglesia y sintieron el Espíritu Santo, dice Hebreos, y sintieron y experimentaron la gloria de Dios, pero a Dios dijo, usted no se salva. No, usted puede sentir la gloria de Dios, usted puede experimentar el Espíritu Santo y usted puede decidir irse al mundo. Diga gracia. Eso es gracia. Ese se llama la gracia preeminente y no la gracia especial, porque Dios no tiene excepción de personas. Dios le da la oportunidad al Señor que está ahí, al nuevo y al viejo como yo, o si no se llama apostasía. Y la apostasía sí existe como el divorcio. A nadie se le dice que se divorcia si no es legalmente casado. Y a nadie se le dice apóstata si no disfrutó de la gloria de Dios. Juzgue usted si la pierde o no la pierde. Juzgue usted y cambie la actitud y diga, no me debe nada porque estoy acá ya 1 hora en la iglesia. Diga, Dios no me debe nada. Diga, estoy aquí porque estoy cuidando esta salvación tan grande. Uy, ustedes cambiaron de cara. Ustedes querían que yo le dijera, Dios es tan injusto que dijo, usted se salva y viva como sea. No, dice que Él pagó por un pueblo santo. No, uy, ustedes me cambiaron ahí. Ustedes decían, yo puedo ir a la iglesia, pastora, yo vivo como sea y yo soy salvo. Juzgue si el Señor es así de malo, que te permitió llegar hasta acá, tuvo las delicias, se va y adultera y vuelve y tiene las delicias y es salvo. Júzguelo usted. ¿O cuidamos esta salvación tan grande? No se deje robar. El diablo vino a robar, matar y destruir. ¿Y sabe qué nos está robando? La esperanza de irnos con Cristo. La iglesia está adulterando, pecando, lujuriando y dice, ¿quién sabe si Cristo vendrá? ¿Quién sabe? Amén, ¿estamos acá? Diga, y la iglesia del Señor, amén. Para que fuésemos santos, lea ahí que a usted le retiña, diga sin mancha y sin arruga. A mí me retiñe eso. A mí me retiñe sin mancha y sin arruga. Así que el Señor no te compró y te dejó los bienes venideros para que tú digas, y yo voy y sufro con un hombre casado, me revuelco 6 años y vuelvo a la iglesia y yo soy salvo. No, porque te robó 6 años de tu vida en el don y en el ministerio por el cual fuiste llamado. ¿Aló? ¿Estamos acá? Amén. Te lo robó.
te lo robó. Si entiendes que es un reino eterno, visible después, pero que ahorita es invisible. Usted no sabe aquí cuántas personas hay luchando contra principados, autoridades, potestades en el llamado, en el oficio que Dios te puso. Amén, estamos ahí, iglesia, en el don y en el ministerio. Resentidos, bravos con la iglesia. Por eso es que oramos: Señor, echa de mí fuera todo celo, toda contienda, porque el diablo me va a robar el tiempo del ministerio, y cuando lleguemos al cielo vamos a hacer, dice, vamos al tribunal de Cristo para el bien y lo malo que hizo, lo bueno y lo malo que hizo en el ministerio o en el llamado, iglesia. Y si perdiste 5 años, amén. Primero porque era joven, después porque se casó. Y los viejitos ahora que porque son viejitos. Y entonces nadie sirve a Dios. Y la iglesia es santa, es pura. Amén. Sin mancha. Uy, usted se atreve a decir sin mancha y sin arruga. Diga ahí, sin mancha y sin arruga. Santa. 5, ¿qué dice el 5? En amor, habiéndonos predestinado. Ya dije lo de la predestinación. No que el Señor haya dicho, por suerte yo soy salva. No, es que el Señor tiene un helicóptero con un lazo y yo estoy en el mar ahogándome. Diga, yo decido, dígalo ahí, diga, yo decido. Si dejo la lujuria, si dejo el pecado, si dejo la masturbación, si dejo de robar, si dejo la ira ahí que parezco loca cuando me da la ira. Diga, yo decido. Yo puedo canalizar el enojo. Airaos, pero no pequéis, y el Señor se aira por conocimiento. El Señor dice, uy, pero es que son como brutos. ¿Por qué hacen eso? ¿Sí? Si le va a costar, si le va a doler robar y estar en una cárcel, si le va a costar a usted tener una mujer y criarle los hijos a una mujer con los que usted no tuvo hijos, le va a costar el adulterio. ¿Sabe por qué digo eso? Porque una de las partes de la fe es que me duela. Porque la fe es puesta en lo que hizo Cristo como la expiación, como la propiciación. El Señor aplacó la ira de Dios, hermano. En la propiciación había que aplacarle la ira a Jehová, porque había habido una ofensa de las leyes, de las tablas de la ley, de la pelea contra la autoridad de Aarón. ¿Quién te puso a Aarón? Y Dios dijo, pues que le florezca la vara del bordón a Aarón, a ver si yo no lo puse. Del maná, egoístas y pelietas. Dijo, coja 10 montones si son 10. Coja 2 montones si son 2. Cogieron 5 montones y se engusanaron. Cogieron 10 y dejaron al de 5 sin. Usted me entendió la paradoja. Entonces había que aplacar la ira de Dios. Entonces la sangre de los corderos se llevaba y se colocaba sobre el propiciatorio, primero por el sacerdote y después por el pueblo. Había una ofensa, había un ofensor, había una deuda. Diga Dios si se aira, diga Dios si se aira por su conocimiento y santidad. Porque usted se aira cuando su niño mete el cuchillo en la toma de electricidad porque se electrocuta. A ver, ¿estamos acá? ¿Qué más dice la Biblia ahí? El 6. Diga en amor, el 5. Diga, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Hijo unigénito es Cristo. Diga, la esencia de Dios, eterno, invisible, la misma esencia. Y usted y yo somos hijos adoptados, criaturas adoptadas, como el barquito. Si yo hago un barquito en una botella y lo encuentro en Santa Marta porque lo eché al río Magdalena, digamos, y lo encuentro en Santa Marta que están vendiendo mi barquito en la botella, lo compro
o lo agarro, digamos. Cojo el barco, o si está en una vitrina lo pago, pero es suyo. Ahí está el Padre Dios creando la humanidad, comprando la humanidad a precio de sangre. Diga vida por vida, diga vida por vida. Todo el Antiguo Testamento está diciendo: no comerán la sangre, la vertirá en la tierra, porque es la vida del animal, porque es prototipo de la redención, de la expiación, de la propiciación. La sangre de Jesucristo, por eso venían esos mandamientos, porque la sangre es vida. Usted que pelea y dice: ay, no, a los animales cuídenlos, a los niños abórtenlos, pero a los perritos cuídenlos. El Señor dice que ni siquiera la sangre del perro no la comieron. O sea que Dios sí cuida la naturaleza. Amén. Pero nosotros no somos perritos, somos hijos. Diga adoptados, diga hijos adoptados. Hijos adoptados. Yo sé que Dios tiene iglesia en todas las edades. Amén. Y entonces dice ahí el 5. En amor, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí no dice que el Señor ya estaba pensando que íbamos a pecar, sino como el texto primero, diga: fui creado para su gloria. Diga: fui creado para su gloria. ¿Qué sentiría un tenedor? ¿Para qué usted coge un tenedor? Para tener la carne que no se le huele mientras la corta, ¿cierto? Póngame cuidado. Si el tenedor dijera que su amo lo cogió y lo botó, el tenedor hablara, dijera: qué desgracia, yo no sirvo para tenedor. Si el tenedor hablara, usted compró el tenedor para cortar su carne y no dejar que el arroz se salga del plato. Y usted bota el tenedor y dice: ese tenedor no sirve para nada. Si el tenedor sintiera, dijera: qué desgracia, yo no soy un tenedor que sirva. Y así nosotros vivimos de aburridos, iglesia, porque no somos lo que Él nos está diciendo. Diga: para su gloria. Diga: fuimos llamados. Digamos, fuimos comprados para gloria de Él. Gústele o no le guste, en la eternidad Dios era plural. Dios no necesitaba de mi compañía. Dígale: Dios no necesitaba de mí. Diga: Dios no necesitaba de mí. Diga: me hizo para su gloria. Me hizo para que yo no matara a nadie. Me hizo para que yo no quitara a otros maridos. Me hizo para que yo no robara. Diga: me hizo para su gloria. Y si usted cree en la creación, como dice el Dios de la Biblia, diga: estoy habitando en la tierra de Él. Y mis pecados son, diga: mis pecados son traspasar el mandamiento que soy para su gloria. Y si el Señor pagó por Cristo una iglesia sin mancha y sin arruga, diablo mentiroso, ¿por qué le quiere hacer creer a la iglesia que usted fue creado para pecar? Que el Señor te llamó para que vivas como quieras y eres salvo. Si la iglesia es el futuro en la Biblia, si acabó la iglesia invisible y en el reino eterno, y se acabó esto. Se acabó desde la creación del mundo que Adán y Eva pecaron. ¿Usted no le parece que estamos viviendo los tiempos que dice ahí Colosenses y Efesios? Que dice Colosenses y Efesios: una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Usted después va a leer Colosenses 1. Esas mentiras de la iglesia, esa parte engreída de la iglesia. Ay, yo voy, no me saludan. Si no me saludan, yo no vuelvo. Ay, yo voy, si no me dicen algo. No, dígale: yo soy una iglesia invisible. Diga: yo soy la iglesia invisible. Usted es la iglesia invisible. Amén. Estamos aquí. Y dice ahí, bueno, sigamos en el 6,
¿Sí? Vamos en el 6, en el 8. 7. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados y las riquezas de su gracia. ¿En qué tenemos en él, hermano? Ay, para alabanza de su gloria. Vamos en el 8. En el 7. En quien tengo, diga, yo tengo redención de mis pecados, según las riquezas de su gracia, diga el perdón. Y ya le dije, sangre por sangre. ¿Qué más espera? Entonces esperamos otro pueblo que venga robóticamente y sea santo. No, a él le plació que nosotros tengamos voluntad, diga, capacidad de decisión. Diga, yo tengo capacidad de decisión. Diga, y si yo quiero pecar, peco. Y si yo quiero santificarme, me santifico. Porque Dios no es monergia, Dios es sinergia. Parte de Él y parte mía. No soy un robot. No sería la iglesia un robot. No sería justo. No sería justo en esta salvación tan grande que Dios escogiera unos pocos para ser santos y otros no. Por eso debes leer la Biblia, porque la mente se renueva, el espíritu nace, diga, pero la mente se renueva con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y traspasa mi cuerpo y traspasa mi alma y traspasa mi espíritu. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. ¿Usted cree que es que los hogares que salen adelante es porque oramos y fue un milagro que la pastora ponga las manos? No. Son personas que nacieron de nuevo, renovados por las enseñanzas bíblicas y voluntariamente deciden ser iglesia siendo casados. Amén. ¿Estamos aquí? Sí, hermano querido. Y el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Diga un misterio. Ay, a mí me fascina el otro texto, pero creo que no alcanzo a llegar allá. Pero dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Nosotros creemos que Dios necesita de mí. Y Dios dice, no, si yo lo creé a usted para mi gloria. Y por eso la vida de nosotros, si no es gracia, diga, es desgraciada, diga. Si no es gracia, está desgraciada la vida. ¿O no? Usted ve muy feliz la gente, ¿cierto? Que el domingo toma toda la noche, se comió la plática, la quincena, ahora consiguió un amante. Eso se llama mosita allá en el mundo. Y ahora tiene 3 chinos y se los va a clavar a usted para que los críe. ¿Usted cree que eso es mucha gracia? ¿Usted cree que eso es mucha alegría? Por eso la fe es un asentimiento. Y se dice sentimiento, pero es a sentir que me duele y que yo quiero que Cristo me libere a mí del adulterio, a mí de la fornicación. Esa es la gracia. Por gracia sois salvos, no es de ustedes, es un don de Dios. Que tengas conciencia y que te duela y que quieras salir de ahí. Eso es un don de Dios. Eso es gracia. Por la fe. Y la fe no es abstracta ni es una sustancia. Diga, la fe es conocimiento. Diga, la fe es conocimiento. La palabra es viva y eficaz y traspasa tu espíritu y traspasa su alma y traspasa su ser. Por eso es que el diablo le quita que leas la Biblia. ¿Por qué mientras se trasnocha que no puede dormir? ¿Por qué no le mete 3 capítulos de Biblia a su mente? Diga, la mía. Diga, la mía. No podemos cambiar al vecino. En el siglo I el Señor vivió lo que es la maldad del reino. Y no pudo, y no cambió a Herodes para que se arreglara esto. El Señor murió en lo espiritual, murió físicamente para tener un triunfo espiritual, para levantar gente, diga, victoriosa espiritualmente. Diga, victoriosa espiritualmente.
Por eso nos dejó el amor fraternal, que es el último vínculo, donde usted le da una panela al pastor, donde usted le da santo Dios, la ofrenda de los santos, de los que trabajan. No tienen tiempo de vender empanadas para dejar de visitar las almas, de ayunar, de vigilar y de prepararse. Y usted ahí, ustedes están llamados a hacer el mismo trabajo. Mi generación se está muriendo. Yo lloraba de ver que mi generación se está muriendo. Todos ahí, aguerridos por el llamamiento. Yo decía, Ovidio, no puedo estar quieta, estamos en la obra. Dice, sí, yo la llevo en la sangre, decía el pastor Ovidio, que es joven. Diga, yo también soy iglesia. Y usted diga, quizás yo soy pastor. Diga ahí, diga, no sé. No sé si el Señor te llama. Ay, es un ejemplo nomás. Te llamara de tiempo completo. Ya no puedes negociar. Tiene 3 iglesias a su cargo. Ya no puede ganar plata. ¿De qué vas a vivir? De la panela del que se convirtió. Porque los que se convierten son dados. ¿Sabe por qué? Porque se la pasan gastando la plática en la cantina. Entonces cuando llegan a la iglesia dice, ¿eso qué es, una panela, pastora? ¿Eso qué es? Es una vigilia, yo la sostengo. ¿Por qué? Porque yo gastaba ron. Y me dijo una persona, yo gastaba ron 3 días y se bailaban a mi esposo. O sea, que le quitaban al esposo los 3 días. Entonces cuando llegó a la iglesia y conoció al Señor, dijo, yo sostengo esa vigilia yo sola. Yo, no, es todos. Diga la iglesia. Vayamos al último que le mandé, mi hermano, sí, y terminamos ahí. Pero usted lo lee, léase Efesios. Uy, es riquísimo Efesios. Dice, yo oro a Dios, dijo Pablo, para que le alumbre el entendimiento, le sea quitada la ceguera espiritual, usted sepa que es la esperanza que Dios te llamó como obrera de Dios. Hay mucho que decir, pero yo creo que aquí tenemos tiempo para seguir en otras. Sí, amén, amén. Ahí seguimos con Hebreos, con Efesios. Diga la iglesia. Mire ese cuerpo. El hígado. Así se titulaba la iglesia vista como un cuerpo humano, según Efesios. Corintios lo ve como un edificio espiritual, pero Efesios dice es como un cuerpo humano. Diga cómo, diga no es un cuerpo humano, diga no es físico. Entonces si es espiritual, mírese el páncreas. ¿Dónde tiene el páncreas, iglesia? No, tu cuerpo. Ahora mírelo con tu cuerpo. ¿Dónde está el páncreas? Yo me metí la otra de la mano por allá entre la costilla. ¡Ay! Eso me dolió. Porque esos órganos que están aquí tapados no se pueden tocar. Pero yo estaba experimentando la palabra. ¿Qué pasa con el páncreas, el hígado, el pulmón? Diga, están protegidos. El corazón, diga, no se ve. Iglesia que está ahí sentada, que no se ve. No se ve. Pero es cuerpo de Cristo. Por eso los celos espirituales y ministeriales se van. Porque los órganos que menos se ven son los más importantes. Diga, los órganos que menos se ven. Los órganos que menos se ven. Esa viejita que se para de noche, esa mujer que no sabe leer, pero no da Biblia. Ese hombre, yo no sé, casi no hay ancianos en la iglesia, pero sí hay hombres que se levantan en una madrugada a orar para que no sea abierta puertas para anunciar el evangelio, que es la caída del ser humano, la depravación y desgracia del ser humano, y el poder del Espíritu Santo para el ser humano, y el poder del perdón. Diga perdón. Mi hijo que es psicólogo dice, la mayoría de psiquiatría, de medicina es por culpa. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, perdóname la culpa? Si usted quiere, cierre sus ojos y diga, maté a alguien, aborté. Diga adulterios, diga fornicación. Concéntrese en el Señor un momentico, porque la palabra puede ser para usted. Diga la culpa.
¿Quién te quita la culpa? ¿El psicólogo? Cierra tus ojos, no se lo mande a otro. Diga es mío, diga la culpa. Quizás usted es un hígado. Se la pasa criticando a los riñones de la iglesia como un cuerpo humano. Quizás usted es el corazón que nadie lo ve y se la pasa diciendo: a mí no me usan, yo que soy el más que en secreto diezmo, oro, ofrendo, ayuno. Y el Señor le dice a esos: no tema que el cuerpo es más que el vestido que vas a estrenar, que la vida es más que la comida. A ver, abre tus ojos, no distraiga a nadie, hermano, porque esto es personal. Usted no sabe si la vecina se va a morir hoy, que esté lista para irse, o su hijo se va a morir hoy. Yo he salido de cultos y a las 7 de la noche me dicen: murió el hermano que estuvo en culto. Cierra tus ojos y dígale: Señor, dígale ahí: Señor, quizás no he sido hígado por estar criticando al riñón. Dígale ahí: si quizás no he sido, Señor Dios mío, riñón, porque estoy enojado con el mundo entero, porque los latinoamericanos creemos que todo nos deben y que nos tienen que pagar la venida a la iglesia. Dígale: no, Señor. Dígale: perdóname, Señor, si usted ya hizo mucho trabajo en los años anteriores, no le será contado si te vuelves impío, si haces apostasía. Dígale: Señor, venga a tu reino. Señor, límpiame. A ver, cierra tus ojos un momentico, así usted sea pastor, líder, lo que sea, pero a usted dígale: Señor, ¿cuál es mi función? ¿Por qué estoy tan amargado y envidioso del riñón, envidioso del corazón? ¿Por qué a mí no me muestra? Dice que el Señor hizo el milagro del vino y pasó inadvertido. El Señor fue a la casa del publicano y no lo honraron. Quizás a usted no se le ha honrado, pero diga: Señor, pero yo soy riñón, yo voy a trabajar. Levanta tus manos, ponte en pie y dígale: Espíritu Santo, ¿qué es lo que me tiene tan amargado que no he hecho la obra? Usted ha sido fiel quizás. Aquí hay iglesia de Dios, tiene que haberla. Levanta tus manos, diga: yo recibo sanidad. Diga: yo renuncio a los celos ministeriales. Dígale ahí: yo renuncio al enojo guardado y yo soy iglesia, Señor. Y si su merced es un riñón, no critique al hígado, porque el hígado está haciendo su trabajo. Discernimiento de espíritus. Hay sanidades, hay milagros. Levanta tus manos, cierra tus ojos, hermano. Yo no sé por qué, cuándo lograremos, Espíritu Santo, que la gente gima por su salvación, por el ministerio que Dios le dio, que se va a morir y no va a dar cuentas. Diga al Espíritu Santo, diga: mi función. Si usted está resentido con la iglesia, y usted siendo iglesia, diga: la cabeza es Cristo. Diga: la cabeza es Cristo. Diga: yo me adhiero de la cabeza que es Cristo para mí. Los pastores son apenas ministerios. Diga: apenas son otros siervos. Diga: apenas son otros siervos. Pastores y maestros, respete los ministerios, no los envidie. No pase sobre ellos, respeta la autoridad. Diga: Espíritu Santo, dar cuenta, Señor. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.